Hola a todos. Hoy un pan de linaza sin gluten ni huevo. Tampoco tiene lácteos ni grasa y se hace sin horno, pero lo pueden hornear si lo desean. Elástico y resistente para poder hacer sándwiches o tostarlo y untarlo de mantequilla o mermelada casera. Nutritivo y lleno de fibra y antioxidantes. Si quieres aprender a hacerlo, no te vayas porque comenzamos. Para esta receta usaremos como base la linaza, puede ser del color que sea y las más comunes son la dorada y esta que están viendo aquí. La linaza es fuente de fibra, de vitaminas y sobre todo de antioxidantes. Recuerden que estos ayudan con la piel, la suavizan y mejoran su apariencia. Esta receta no lleva huevo ni lácteos, así que para poder conseguir un pan resistente para que soporte sándwiches o para usarlo tostado y que tenga elasticidad, usaremos fécula de maíz, que puede ser sustituida por fécula de yuca o fécula de papa, o también por 2 huevos pequeños si los consumen. Yo siempre prefiero comprar linaza entera y molerla si lo necesito, porque así no pierde estas importantes propiedades, así que la moleré en la licuadora hasta que quede bien finita. Hay que dejarla lo más finamente posible, pueden usar harina de linaza o comprar linaza molida si lo prefieren. Este pan es sumamente neutro, así que te recomiendo agregar sal o azúcar, y este sería el momento de hacerlo, pero es opcional. Yo no agregaré porque es para una de mis hijas y a ella le gusta así, pero la verdad a mí sí me gusta con un poco más de sabor. Vamos a verter agua bien caliente. Y hay que mezclar procurando que toda la linaza se humedezca. Nos va a costar trabajo porque comenzará a ponerse bien pegajosa y pesada, pero nada de otro mundo. Ahora la dejaremos reposar tapada con un plástico mientras preparamos lo demás. Yo no tengo un molde pequeño para esta mini porción que voy a hacer, así que usaré este molde reciclado. Estos moldes son de aluminio, así que yo los reciclo. Los uso varias veces y cuando ya no me sirven, los doblo y los junto para llevarlos a vender a una recicladora, así no contamino tanto. Vamos a engrasar muy bien porque se puede pegar. Yo solo usaré la mitad del molde, pero aquí les dejo las medidas del molde que debería usar, o sea, el recomendado para esta porción. En un recipiente pondremos agua a temperatura ambiente porque vamos a disolver la fécula. El agua debe estar fresca porque si no se va a hacer toda grumos y comenzaremos a añadirla de a cucharadas para que sea más fácil disolver. Haremos esto hasta terminar con toda la fécula. Cuando terminemos con la fécula será momento de agregar el polvo para hornear. Una cucharadita bien copeteada. Mezclamos rápidamente evitando dejar grumos tanto del polvo como de la fécula. Y ya bien disuelto, lo agregamos a la linaza. La linaza se compacta, es bien normal, así que hay que mezclar vigorosamente hasta integrar por completo. Después de que se aflojó la masa, usé un globo para mezclar mejor y miren cómo me queda, súper chiclosa y pesada, pero así debe de quedar. Y así de rápido, lista la masa. La vertemos en el molde tratando de acomodar desde un inicio. Recuerden que solo haré medio molde, así que usé un tope y lo detuve con un vasito de vidrio. Este paso es opcional, podemos pincelar la masa con un poco de aceite para poder poner algún topping. Pondré poquito ajonjolí o bien llamado sésamo y unas cuantas semillas de linaza.
Vamos a cocinar según las indicaciones que les dejo a continuación escritas. Por favor, pongan pausa para poder leer con atención, ya que también les dejo los datos de horneado. Como yo no uso el horno, usaré para este pan la vaporera. Ya está precalentada. Colocamos el molde centrado, pero como mi masa solo ocupa la mitad del molde, pues entraré esta parte. Tapamos y cocinamos según las indicaciones que les dejé anteriormente escritas. Ya pasaron 25 minutos, solo hay que apagar el fuego sin destapar y dejar tibiar un poco, así evitamos que nuestro pan se compacte. Después de 10 minutos vamos a ver cómo quedó. Miren qué bonito se ve, no esponja mucho pero es normal. Pero está bien suavecito, muy blandito. Ahora hay que desmoldar aún estando tibio porque si no se va a humedecer muchísimo. Hay que utilizar una rejilla o un tapetito como este. Y separamos con mucho cuidado el molde. ¡Auch! Esto está bien caliente todavía. Lo volteamos rapidito y miren cómo quedó por abajo. Si se fijan ya comenzaba como a sudar. Ahora sí, a dejarlo enfriar en su totalidad. Ya bien frío vamos a cortarlo. Voy a quitarle primero la orilla o la tapadera para poder sacar rebanadas más parejitas. Está suave pero a la vez es firme. Lo pueden hacer también de pura linaza, sin la fécula, y queda más porosito. Queda suave pero no tan firme. Parece que estoy cortando carne, ¿verdad? Aquí se los muestro más de cerca. Esta es la tapadera. Miren cómo se ve la costra, como en cualquier pan de tienda. Se ve muy bien. Ay, sí está bien suavecito. Miren qué tal, sin huevo, sin lácteos, sin grasas y sin horno. Súper elástico y no se desmorona. La verdad el resultado es muy bueno, pero como les dije, a mi gusto es mejor ponerle sal y azúcar. Las cantidades de estos ingredientes se las dejo también en la receta concentrada. Solo vean el video hasta el final. Y bueno, llegó la hora de la sacrificación, con permiso. La textura es muy buena y el sabor es totalmente neutro. Si te gusta la linaza, este pan te va a encantar. Y bueno, terminamos familia. Espero les haya gustado mucho la receta y la forma de cocinarlo. Si no están suscritos, suscríbanse gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas sin costo. Gracias a todos los que hacen donaciones y a los que ven mis videos completitos. Dejen su like y revisen el primer comentario de cada video. Les dejo información muy importante. Les mando un abrazo fuerte, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.